En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Isaías capítulo 5, verso 18 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes que me llamó mucho la atención cómo su contexto y lo que declara el profeta hace mostrar o es un reflejo de tiempos pecaminosos, tiempos finales que como iglesia estamos ya viviendo sobre la faz de la tierra. Y dice Isaías 5, verso 18 lo siguiente: hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad, y el pecado como con coyundas de carretas. Verso 19, los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel, para que lo sepamos. Pero ahora quiero que nos enfoquemos hoy en el versículo 20, porque el versículo 20 es donde quiero yo desmenuzar y hablar con ustedes en esta noche. Verso 20 dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versos 21 al 23, prestemos atención a lo siguiente que dice: hay de los sabios a sus propios ojos, y inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno, verso 23, y quitan al justo su derecho. Hoy quiero mantenerme enfocado en estos 3-4 versículos, porque cuando uno lee Isaías 5, todo el contexto, al principio de este capítulo vemos que Israel es comparado como una viña. Y el propósito de una viña es dar uvas buenas, uvas cultivas. Pero vemos que en vez de dar buenas uvas, Israel llegó a un descenso moral, a un descenso étnico, y comenzaron y dieron uvas silvestres, que era todo lo contrario, lo que Dios había esperado de parte de su pueblo Israel. Y cuando llegamos al versículo 20, el profeta recibe esta palabra diciendo: hay de los que llaman al mal bien y el bien mal. Si pensamos por un momento, si meditamos por unos segundos ese concepto, es una realidad que ahora estamos viviendo en la sociedad. Ya no es simplemente una idea, una imaginación o algo que quizás puede venir para la humanidad. Estimado hermano y hermana, estamos en estos tiempos viviendo tiempos finales, tiempos donde la iniquidad del espíritu inicuo se ha levantado en contra de lo que nosotros consideramos sagrado, santo. Se ha levantado una atmósfera tan violenta en estos tiempos, en este siglo XXI, y estamos viviendo lo que antes era abnormal, lo que no se consideraba hace años atrás, lo que no era común, ahora es la norma, el estilo de vida, lo que ahora estamos viviendo con esta generación. Hay un pasaje hay un comentario que dice:
Cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene la destrucción. Es muy fácil decir lo siguiente: nadie puede decidir por otro lo que es bueno o malo. Pueden pensar que emborracharse no es dañino, que las relaciones extramaritales no son malas o que el dinero no los controla de verdad. Pero cuando damos excusas por nuestras acciones, quebrantamos la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la palabra de Dios en serio, el que es la Biblia, como nuestra regla, como nuestra guía, como el punto de marca, pronto todas las alternativas morales de la vida parecerán confusas. Sin Dios, vamos directo al fracaso y al mucho sufrimiento. Y lastimosamente, eso es una realidad que hoy estamos viviendo como iglesia. Estamos viendo cómo la justicia, hablando al nivel terrenal, hablando del campo político, le han torcido el brazo a la justicia. Hemos visto cómo el soborno ha prevalecido, o como algunos llamamos, las mordidas. Hemos visto cómo los intereses de ciertos grupos llevan una ideología satánica en contra de los principios bíblicos. Y en el campo político, en lo general, es un campo sucio, es un campo donde los impíos, los malvados, especialmente aquellos que llevan una fuerza económica y que son magnates en este mundo, han usado sus recursos, su influencia, para llevar a cabo ideologías que últimamente hemos visto con nuestros propios ojos que no traen honra y que no agradan a Dios en nada, por decir. Y lo han normalizado, lo siguen circulando, y hemos visto también cómo la gente se ha inclinado al amor al dinero, al amor a los recursos, a la economía. Me gustó mucho el ejemplo que nuestro padre en la fe ha estado compartiendo con la iglesia. Cuando uno saca su billetera, uno tiene que decir: yo me sirvo de ti, pero yo no te sirvo a ti, que son dos cosas muy distintas. Pero hemos visto ahora, conforme a lo que Pablo relata, si no estoy mal, creo que es 1 o 2 Timoteo capítulo 6 por ahí, donde el apóstol Pablo menciona sobre la raíz de todos los males, y el amor al dinero es la raíz de todos los males, cualquier cosa malo que podamos nosotros indagar. No dice de que no está diciendo el usar los recursos sea malo, porque no hay nada de malo de usar los recursos. Podemos utilizarlo por cualquier medio, por cualquier necesidad. Pero dice la inclinación, el amor hacia el dinero es el problema que ahora hemos visto, no solo en el mundo, pero que se ha filtrado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hay un proverbio que dice, Proverbio 17, verso 15, en referente a la justicia siendo torcida, alterada o condicionada. Proverbios 17, verso 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor nuestro Dios. Hay otro pasaje también donde se menciona en Malaquías capítulo 2, verso 17, y esto es enfocado, o es el enfoque más que todo a los hombres dentro de la tribu de Leví, aquellos que ejercían el sacerdocio, el compromiso de administrar los diezmos, las ofrendas y todo lo que el sacerdocio requería.
Pero aplicándolo en tiempos de hoy, hemos visto también en lugares donde hay iglesias, por decir, no voy a decir uno en particular, sino lo estoy generalizando, donde hay lugares donde administran los recursos falsamente. En este caso vemos Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y ellos, una vez más dice, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor. Y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Cuando seguimos leyendo este contexto, nos damos cuenta que ellos andan preguntando, los levitas, ¿en qué te hemos desobedecido? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuáles son nuestros errores? Pero las preguntas lo dicen en el sentido de que al punto de vista de ellos, todo marchaba bien, todo encaminaba bien. Y cuestionan y le dicen al Señor, pero ¿dónde están nuestros errores? Porque según nuestro punto de vista, todo se ve bien, todo está marchando como debe de marchar. Por ejemplo, está el ejemplo que podemos también utilizar con el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos malvados, los dos se llamaban Ofni y Finés, y esos hombres abusaron el sacerdocio. Esos hombres no hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y aún su padre Elí sabía del comportamiento de sus hijos, pero no había corrección, o quizás los amonestaba, porque sí los confrontó, pero los hijos no corrigieron o no cambiaron ese estilo de vida. Pero regresando al punto de que hoy en día estamos viendo cómo el soborno, cómo la justicia ha diluido, y estamos viendo la corrupción y los delitos y la delincuencia en nuestra sociedad aumentándose a un nivel que ya no tiene medida, sigue gradualmente creciendo, y vamos a ver que en los días finales la palabra del Señor menciona que en los últimos días habrán aquellos que se traicionarán los unos a los otros. Habrá en esos días un enfriamiento espiritual. Pero dice la palabra del Señor, pero todos aquellos que perseveran serán salvos. Pero serán salvos de esa hostilidad que va a venir hacia la humanidad. Porque estamos entrando ya tiempos donde el corazón se está endureciendo. Tiempos de enfriamiento espiritual, tiempos de un alejamiento de Dios, y la humanidad piensa de que ellos pueden ser útiles o pueden alcanzar sus metas sin la asistencia de Dios con ellos. Continuamos, vemos también otro pasaje, continuando sobre Malaquías 3:15 dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Si usted estudia un poco el sistema judicial que tenemos y todos los que han cometido delitos, crímenes, o todos los criminales que están según detrás de la cárcel, estamos viendo cómo ahora la sentencia de muchos se ha diluido, donde la sentencia de actos tan severos, de actos tan criminales que merecen un castigo bien fuerte, ahora en día la sentencia de ellos o el castigo de ellos no es tan fuerte. La penalidad ha perdido fuerza. Y eso estamos viendo hoy en día en nuestro país, especialmente aquí en California, cómo las cosas ha cambiado por hombres y mujeres que han dado leyes, se me traba la lengua, perdón. Legislated es la palabra en inglés.
leyes que favorecen a los hombres que no tienen temor de Dios, hombres que no andan conforme a lo que Dios demanda en su palabra para una sociedad sana y próspera. Pero repito, dice Isaías, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Esto me habla a mí de una confusión interna en el corazón de la humanidad. Lo que ahora es considerado tiniebla, oscuridad, es la norma, es lo que se acepta hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, dice en Mateo 6:23, y Jesús declara lo siguiente: pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Algo que debemos de evitar en todo tiempo es no dejar que las tinieblas influya o nos atrape en lo que queremos nosotros realizar para Dios. Porque una sola oportunidad a la maldad, un solo permiso a algo que es indebido, es el comienzo, el principio de exponer tu espíritu, tu alma, en un estado insensible delante de Dios. A tal punto que cuando la oscuridad y las tinieblas comienzan a tomar control del individuo, tomar control de sus decisiones, de su mente, de su estilo de vida, sin saberlo, tal persona ha quedado anestesiado. Es una persona insensible, donde ya no puede discernir, ya no puede despertar o reconocer la luz que viene de parte de Dios, el buen juicio, y las tinieblas que andan influyendo, inculcando en su mente cosas que le cuesta a tal persona salir de. Es tan interesante que las tinieblas hoy en día ¿cuál es la palabra que quiero utilizar hoy? Las tinieblas puede hacer que una persona pierda el buen juicio, pierda los 5 sentidos o pierda el sentido común. Y son cosas que debemos de evitar en todo momento, porque hay que recordar que las tinieblas, las insidias satánicas del diablo, que el Señor los reprenda en esta noche, nunca están en descanso. They don't have a day off. Ellos no están descansando. Ellos están como Satanás, el diablo, que es un león rugiente, buscando la oportunidad del momento de devorar a cualquier persona. Y si las tinieblas no toman un descanso, ¿qué derecho nos da a nosotros a tomar un descanso del Señor? Y no vaya a pensar que me estoy refiriendo al día de reposo o que debemos de guardar el día de reposo como lo guardan el pueblo judío. No, es más, la palabra del Señor dice que Jesucristo es el día de reposo y podemos reposar en Él todos los días. Pero eso es muy distinto a lo que me refiero cuando digo tener un descanso en nuestro laboral, en nuestro labor con Dios, en nuestro propósito con Dios. Y cuando uno decide distanciarse, retroceder un poco de los pasos del Señor, ahí es donde ese león rugiente, que Dios lo reprenda en esta noche, va a tomar provecho de atacar en el momento tan vulnerable de tu vida. No podemos nosotros tomar ese lujo. Me gustó mucho lo que dijo nuestro pastor el día domingo. ¿Cuánta gente no tomó, entre comillas, un descanso espiritual después de la pandemia? ¿Cuánta gente no fueron alejados por un susto pandémico, por un susto de un
patógeno, de un virus, y los variantes que llegaron. ¿Cuánta gente no usó eso de excusa para alejarse del propósito de Dios? Y hasta la fecha, 4 años ya después, que van a ser ya 4 años, siguen enganchados bajo la mano de Satanás. Siguen enganchados, engañados bajo pensamientos diabólicos. Por eso dice Jesús de nuevo en Mateo 6:23, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Qué me da a entender? Si ves un defecto, un cambio mínimo en tu ser interior, no lo descartes, tómalo en serio, haz algo para resolver eso, porque si no, todo tu ser interior se expone a la oscuridad. No simplemente es el ojo que está lleno de tinieblas, sino lo que está detrás de ese ojo. Todo lo que está dentro de uno corre mucho peligro. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Ahora, hablando de los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo una vida inverso, creo que se llama en inverse reality, donde todo se le ha dado vuelta. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y quiero rápidamente leerles un artículo de un acontecimiento que se dio el 18 de diciembre 2023. Esto tiene apenas unos días atrás, semanas. Quizás usted ya lo ha leído, pero permíteme leerles este acontecimiento porque tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, mucho que ver con el Vaticano. Y dice este artículo en las noticias de BBC, que es Noticias del Mundo, dice: la Iglesia Católica aprueba bendecir a las parejas del mismo sexo, pero no las equipará al matrimonio. Quiero que preste atención cómo el enemigo, que Dios lo reprenda, trata de disminuir dos componentes que se llevan de la mano. Sabemos que el matrimonio conyugal fue establecida antes de la formación de la iglesia. Pero dentro del matrimonio conyugal se encuentra la bendición. Diga conmigo, el matrimonio es una bendición de parte de Dios. Pero conforme a este artículo, cuando lo estuve leyendo, es increíble cómo Satanás en su astucia trata de dividir las dos cosas diciendo: no, está bien, podemos bendecir la condición pecaminosa, pero no les vamos a dar legitimidad o reconocimiento en el matrimonio, que son dos cosas muy absurdas. Pero dice este artículo, y quiero que preste atención a lo siguiente. Dice: el Vaticano aprueba bendecir a las parejas homosexuales, pero no valida su elección de vida. Y el Papa Francisco aprobó este lunes que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como las parejas en situación irregular, es como lo están tratando de identificar, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la iglesia. El documento de 8 páginas que aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos, que Dios abarca a todos. Y si usted se ha dado cuenta, hoy en lugares que se dicen llamar cristianos, que son seguidores de Jesucristo, hay iglesias tan liberales donde ellos
abarcan el comportamiento pecaminoso de todos, donde ellos abarcan, lo avalan y no enfatizan la importancia de un arrepentimiento. No enfatizan la importancia de huir de ese estilo de vida pecaminosa. Y no solo me refiero, ¿verdad?, a lo que es la condición, no me refiero solo a lo que es el movimiento homosexual. Pero sigamos adelante. Dice, la declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es la primera que el antiguo Santo Oficio publica desde hace 23 años, con el título Confianza Suplicante. Señala, según la agencia de este artículo, esta empresa Reuters, que los sacerdotes no deben impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que pueden buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Quiero detenerme por un segundo. En primer lugar, como iglesia de Cristo, no importa la condición en que uno se encuentra, lo importante es cuando viene a los pies de Cristo, cuando acepta la verdad, cuando acepta el señorío del Señor y cuando experimenta el amor de Jesucristo, es ahí donde comienza una transición y una limpieza en la persona que esté atravesando por una situación muy, muy difícil. No estamos para rechazar a nadie, no. Aceptamos a todos los nuevos prospectos que van a entrar al reino de Jesucristo, pero debe de haber un arrepentimiento, debe de haber un cambio de vida, debe de haber una decisión donde uno tiene que definirse y decir, ya no más al hombre viejo, ya no más al estilo de vida de antes. Porque aun cuando se trata de sumergir la persona entre las aguas, literalmente está sepultando al hombre viejo y resucitando como una nueva persona. Eso es lo que implica el bautismo. Y el bautismo se hace voluntariamente, no se le impone a alguien. Cuando uno sabe en su corazón que es tiempo de bautizarse, que comúnmente se hace después de invocar y aceptar al Señor como su único suficiente Salvador y que está sentado a la diestra del Padre, después de invocarlo, entonces está la sugerencia de también ser bautizado. Pero yo entiendo la solemnidad, entiendo la importancia de ese acto bíblico que vemos cuando alguien acepta al Señor y cuando alguien entra a las aguas y cuando sale de las aguas. Pero en este contexto hay lugares donde el arrepentimiento ya no es parte de la doctrina de uno, ya no es parte del dogma de lo que vemos en las Escrituras. Dice lo siguiente, no obstante, la iglesia aclara que este nuevo paso, considerado por algunos medios como histórico, según, no supone una legitimación del amor entre personas del mismo sexo. Fernández comentó, tal sacerdote, dice, no pretendemos legitimar nada, sino solo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor. Y también, esta parte se me hizo tan absurdo. Y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio. ¿Qué declaración más? Usted puede terminar la frase. En 2021, la congregación, bajo la dirección de tal hombre llamado Luis Ladaria, había estipulado que la iglesia consideraba pecado las uniones del mismo sexo.
Esto causó roces con el Papa Francisco, que desde 2013, cuando comenzó a liderar la iglesia de 1.3 millones de fieles, busca que sea más abierta, hablando la aceptación de este comportamiento que ante los ojos de Dios es abominable. Dice lo siguiente: la bendición, indicó la Santa Sede, solo puede aplicarse a quienes no pretenden una legitimación de su propia condición, sino que ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y en sus relaciones sean enriquecidos, sanados y elevados por la presencia de Dios. Vea esto: la bendición no puede estar vinculada a una ceremonia matrimonio civil. Quiero leer esta parte una vez más. La Iglesia Católica dice lo siguiente y están abarcando este punto. La bendición no puede estar vinculada a una ceremonia de matrimonio civil. Tampoco puede realizarse con vestimentas, gestos o palabras propias de una boda. En otras palabras, lo que la Iglesia Católica ha dicho conforme a este artículo es que ellos van a bendecir el pecado. Dicho claro y directo, la iglesia van a tolerar y van a aceptar el bendecir el pecado. Bíblicamente, ¿cuándo ha bendecido Dios un pecado o los pecados? La palabra del Señor dice que Dios detesta los pecados. La palabra del Señor dice que fue a través de la sangre de Cristo que fueron removidas nuestros pecados. Pero no dice que ha bendecido el pecado. Y estamos viendo cómo la Iglesia Católica o el Vaticano, bajo el liderazgo del Papa Francisco, están ellos tolerando lo que ante los ojos del Señor es abominable. Sigamos adelante con este artículo. Repito, dice una vez más: la bendición no puede estar vinculada a una ceremonia de matrimonio civil. Esperen, el matrimonio que viene de parte de Dios entre un hombre y una mujer es una unión que Dios ha bendecido. Pero conforme a lo que les estoy leyendo, quieren desmenuzar esos dos, lo quieren separar, diciendo: está bien, vamos a bendecir esta relación que Dios detesta, pero no vamos a reconocer un matrimonio legítimo bajo las leyes civiles de cualquier país. Es absurdo ese pensamiento. Dice lo siguiente: se pretende que si pueda otorgarse en santuarios durante peregrinaciones, oraciones grupales entre personas que se hayan congregado en actividades eclesiásticas. Según dice, la decisión de este lunes se suma a un histórico movimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el mes pasado certificó que las personas trans y los hijos de parejas del mismo sexo pueden ser bautizados. Escuchen bien, aquí destruyen el propósito por la cual la gente se bautiza. Según lo que acabamos de leer, dice que de nuevo que la congregación y que la doctrina de la fe, que el mes pasado certificó que las personas trans y los hijos de parejas del mismo sexo pueden ser bautizados. Aquí destruyen ellos el argumento, destruyen ellos el motivo, la razón por qué es que uno tiene que ser bautizado. El bautismo es sepultar el pecado, morir a este mundo, morir a un estilo de vida que era
desagradable ante Dios y renacer con un nuevo hombre, una nueva identidad que ahora es en Cristo Jesús. Llegar a las aguas, arrepentirse y entrar a las aguas. Si la iglesia, si el Vaticano sigue con este concepto, ellos van a destruir, deshacer lo que realmente implica el arrepentimiento y el bautismo que uno hace. Es absurdo lo que estamos viviendo, pero a la misma vez no nos debe de sorprender, amada iglesia, porque estos conceptos ya lo estamos viviendo en este tiempo. Por ejemplo, usted recordará en Génesis, déjame encontrar este pasaje, Génesis 18 Génesis 19, verso 4, en referente al contexto, a la ira que venía sobre Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19, verso 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto como viejos y jóvenes, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Verso 5, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a que ellos pudieran tener contacto sexual, contacto ilegítimo con hombres del mismo género, con hombres que a la luz de esta palabra dice que todos los habitantes de Sodoma y Gomorra llevaban estas mismas inclinaciones, tanto jóvenes como gente grande de edad, gente anciana como viejos, dice esta versión de las Américas. Póngase a pensar el pensamiento, la que dominaba en los tiempos de Lot. Y son pensamientos que ahora se está repitiendo en este siglo que estamos viviendo. Los días de Sodoma y Gomorra eran un reflejo de los días de Noé. En Génesis capítulo 6 usted recordará que la maldad en ese tiempo había incrementado y Dios se había lamentado por haber hecho al hombre, por haber notado la inmundicia, las maldades que cometían en los tiempos de Noé. Llegan los tiempos de Lot y se repite esa escena. Pero hay algo interesante sobre algo que hizo caer fuego del cielo para destruir a los habitantes de Sodoma y Gomorra. En Ezequiel, creo que me acompañe Ezequiel 16, verso 49, no solo vemos que la homosexualidad fue el causante de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero Ezequiel 16, verso 49, la palabra del Señor también relata lo siguiente, o menciona otros comportamientos que Dios detesta y que si uno no llega a ajustar o a resolver o a eliminar estos comportamientos, podemos exponernos a una destrucción al igual que Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, verso 49 dice: pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Vea esto: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Verso 50.
y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. En Ezequiel 16, todo el capítulo, ahí habla de cómo Israel cayó bajo una denegación profunda. Israel se había prostituido de tal manera que Israel pagaba a la gente ajena para que entrara en actos inmorales con ella. Normalmente cuando una persona malvada, una persona busca prostituirse, va y busca rameras y les paga para cometer actos con tal persona. Pero en este caso la palabra del Señor menciona que Israel cayó bajo una prostitución tan denegrante delante de los ojos del Señor que Jerusalén, ella misma daba el pago, insistía de pagar a cualquier persona que entrara en una relación ilícita con ella. Era la denegación de este pueblo. Pero regresando a Sodoma, no solo la homosexualidad era el castigo de la destrucción de ese pueblo, sino también dice la arrogancia. Diga conmigo, arrogancia, altivez. Yo pregunto, ¿hemos nosotros ya desechado la arrogancia de nuestras vidas? Porque a veces nuestra soberbia llega a ser un impedimento para nosotros. La altivez, el buscar ser enaltecido, son comportamientos que hizo provocar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice abundancia de pan. Es increíble, por lo menos hablando de este país en particular, es increíble la abundancia que este país tiene, que hay de aquellos que desprecian la abundancia. Y si tienen abundancia, no tienen la amabilidad, la generosidad de bendecir a otros o de compartir la abundancia, de dar al necesitado, al vagabundo, al pobre. Porque llevan un capricho, llevan una tacañería en su espíritu, son tacaños en su ser interior. Y dice que no solo la arrogancia y la abundancia de pan era problemática en Sodoma, pero también dice que la ociosidad era un asunto terrible en ese tiempo. Hoy en día, la gente hoy no quiere trabajar. La gente hoy, todos quieren ser servidos. No me refiero a la iglesia, aunque hay algunos en el cuerpo del Señor que pues llevan esa costumbre del mundo o llevan ese pensamiento socialista que esperan que alguien les dé lo que ellos esperan. La ociosidad es una enfermedad horrible en nuestra sociedad. El estar haciendo nada. ¿Cómo no eso no va a causar trastornos mentales? El estar encerrado en un solo lugar. Hoy en día hay gente, especialmente la juventud en estos tiempos, que su vida circula estando encerrados en su cuarto por muchas horas, haciendo absolutamente nada. Y cuando me refiero a haciendo nada, me refiero que no están ejerciendo algo productivo. Obviamente están haciendo cosas pecaminosas detrás de la puerta, clandestinamente, actos pecaminosos o cultivando una mente morbosa, perversa, cosas que uno solo puede imaginar hasta dónde el pecado puede llegar a consumir la carne y el comportamiento de la gente. Pero dice que la arrogancia y la ociosidad era el estilo de vida de la gente de Sodoma y Gomorra.
Y dice, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Todo lo que estamos leyendo hoy en esta noche es un reflejo de lo que hoy se ve con la humanidad. A tal punto dice en ese mismo capítulo, si va conmigo, al verso 34, hablando de la prostitución, hablando de la denegación de Israel. Ezequiel 16:34 dice: en tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar, pero tú dabas, ve esto, Israel daba la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Obviamente en la prostitución, ¿quién es la que recibe la paga? La prostituta, la ramera. Pero en este caso, aquí habla que Israel era como una ramera, una prostituta, y no recibía la paga, sino ella pagaba para andar en ese estilo de vida inmoral. ¿Hasta qué punto ha caído o cayó Israel en este tiempo, que ahora nuestra sociedad es un reflejo de lo que estamos viviendo ahora, amada iglesia? Es un reflejo que Dios detesta y son indicaciones que el Señor viene pronto. Por ejemplo, en ese mismo capítulo, Ezequiel 16, también dice lo siguiente, verso 20: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, para el Señor, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran pocas cosas tus prostituciones? Verso 21. ¿Para qué matarás a mis hijos si los ofrecías a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego? Una vez más dice: ¿acaso eran pocas cosas tus prostituciones para que mataras a mis hijos y los ofrecieras a los ídolos? Ya voy a terminar con esto. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Especialmente hablamos aquí en California. Hay otros estados, pero quiero enfocarme aquí. Aquí en California se ofrece el servicio para asistir a la mujer si desea abortar su criatura. Están los servicios para abortar a un ser vivo dentro del vientre de una mujer. Lamentablemente California ha caído bajo esa deshonra. Ha caído bajo lo que Dios detesta. Bíblicamente sabemos que es el espíritu de Moloch operando en la vida de la gente de este mundo. Eso nosotros lo llamamos infanticidia, la matanza de niños, la matanza de criaturas inocentes. Es horrible los tiempos que estamos viviendo, amada iglesia, y es lo que estamos viviendo. Quiero terminar con lo siguiente. Isaías, regresando al punto original. Isaías dice: ay de los que llaman al mal bien, Isaías 5:20, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 1 o 2 versículos más, estaré ya concluyendo con la plática de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. También dice segunda de
de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 19, dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Verso 19, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Termino diciendo, lo que acaba de pasar el año pasado, en el mes de diciembre, la Iglesia Católica, el Vaticano, bajo la dirección del Papa Francisco, tolerando, aceptando y soltando una bendición a la homosexualidad, son indicaciones que la venida del Señor se aproxima, amada iglesia. La maldad va a incrementar, la maldad, la iniquidad va a seguir creciendo, y ese acontecimiento sí es significante porque Satanás en su astucia tiene enganchado a la gente en un error tan terrible. Pero como iglesia debemos de perseverar, debemos de mantener la verdad bien intacto, no enderecer la verdad, no condicionarla, no comprometernos a una falsedad que sabemos muy bien que no viene de parte del Señor. Persevere en la fe, amada iglesia. Persevere en la sana doctrina. Persevere en su amor con Dios. Porque hace 2000 años, aunque ahora los medios de comunicación bajo el movimiento LGBT dicen que el verdadero amor se ve en la falsa bandera, ese arcoíris falso, vengo a decirles que el verdadero amor murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Ese es el verdadero amor. El amor corrige, el amor instruye, el amor amonesta. El verdadero amor reprende a aquellos para que salgan de su falsedad y para que ellos acepten la luz verdadera. El verdadero amor de Cristo nos hace entender que la humildad es la llave. La sencillez es lo que debemos de ejercer. Arrancar de nosotros la soberbia, la arrogancia, la lascivia, cualquier cosa pecaminosa en contra de Dios debe ser arrancada. Mientras Dios arranca eso, vea cómo el mundo en su astucia hace todo lo contrario. En vez de arrancar el pecado, en vez de que uno determine y diga, ya no más a esto, ahora quieren consentir el pecado. Quieren consentir el pecado, el comportamiento con una bendición. La verdad, estamos viviendo tiempos muy torcidas, pero esto señala, como siempre, que la venida del Señor se aproxima. Y como dice Apocalipsis, el que esté santo, santifíquese más. El santo se va a santificar y el pecador, el impío, andará en sus concupiscencias. Será ensuciado aún más en estos tiempos. Incline su rostro. Padre Dios, gracias por esta noche, por tu palabra.